Buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación por darme el honor de presentar el segundo panel del día de hoy, compuesto por dos reconocidos economistas. En primer lugar, voy a presentar al señor Agustín Echevarne, quien es director general y cofundador de Libertad y Progreso, economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales, profesor de SEADE y de la Universidad de Belgrano. Además, es ejecutivo de Techin, fue fundador y presidente y fundador de Ciudadanos por el Cambio, director ejecutivo de Democracia Directa, fundador y director de Foro Económico, y también es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Federalismo y Libertad. Bueno, y además tengo el agrado de presentar al señor aquí presente, Gustavo Balbert, quien es director de Políticas Públicas de la Fundación Federalismo y Libertad, licenciado en Economía, profesor asociado de Derecho y Economía de la Universidad Nacional de Tucumán, consejero directivo y vicedecano subrogante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Fue consultor de programas de reforma de Estado provincial y municipal, además columnista económico y político en el diario El Siglo XXI y secretario de redacción en El Siglo. Columnista, analista de análisis económico y político de la señal tucumana de Radio Mitre y Radio del Plata. Muchas gracias por estar aquí presente. La modalidad de exposición es la misma. Cada exposición durará aproximadamente 15 minutos, 20 minutos y abrimos una ronda de preguntas para el público. Bueno, muchas gracias, Agustina. Y muchas gracias a la Fundación. La verdad que es un placer estar acá. Cada vez que uno viene a Tucumán ve que la Fundación viene creciendo. Así es que realmente es un placer ver además muchos jóvenes. Esto siempre llena de entusiasmo, ¿no? Y además hemos escuchado una presentación que fue bastante optimista, lo cual también es un buen momento para empezar a reflexionar sobre las cosas que tenemos que hacer juntos. Creo que un primer tema importante es que precisamente el presidente habla muchas veces de que esto lo tenemos que hacer juntos, todos los argentinos. El desafío no es para el gobierno, el desafío es para la sociedad argentina. Y el tamaño del desafío es gigantesco. Voy a hablar un minuto de cómo llegamos hasta acá, o por lo menos cuál es la herencia que recibió este gobierno. Y la verdad es que es enorme. No solamente es el 7,1% de déficit fiscal, la segunda inflación o la tercera más alta del mundo, una deuda pública que es importante, por más que haya una gran parte financiada dentro del gobierno, o sea, con la ANSES y con el Banco Central. La deuda de más del 50% del PBI es importante, pero los temas de la economía, si uno los mira desde ese lado, no son los más graves. El problema más grave de la Argentina son las instituciones. Las instituciones han caído fenomenalmente en Argentina. Nosotros medimos un índice de calidad institucional y en los últimos 15 años las instituciones han caído 93 puestos en el ranking internacional. O sea, estamos 137 sobre 195 países. Y la caída en ese ranking de instituciones es difícil de remontar. Y este es el tema más importante que tenemos por delante. Entonces, es importante ver, cuando uno mira la economía, no simplemente los números macroeconómicos, y muchas veces los economistas que son matemáticos hablan mucho de eso, y otra vez hay que mirar un poco la economía real y ver qué es lo que nos está pasando desde el punto de vista real en la economía. Para entender eso, lo que tenemos que ver es que acá hay muchas décadas donde estamos hablando, hemos reemplazado una palabra que era la tradicional, que era la justicia que era dar a cada uno lo suyo, y para saber qué era de cada uno tiene que saber que eso parte de que cada uno es dueño de sí mismo, es decir, es dueño de su cuerpo, de su mente, y por lo tanto de lo que produce. Y ahí viene la propiedad privada. Y esa propiedad privada era la base de la justicia. Si no hay propiedad privada, ¿cómo determinás qué es de cada uno? Bueno, el problema de la propiedad privada en Argentina es que se reemplazó por un concepto de justicia social. Y la justicia social básicamente es sacarle algo a alguien que produjo para dárselo a alguien que no produjo. Con lo cual ahí se provoca un problema fenomenal en Argentina, que venimos llevando ya tal vez 70 años o más de este tema. Es decir, que los cambios que necesita Argentina son verdaderamente profundos y el resultado que hemos tenido ya después de los últimos 14, 15 años se ha agravado fuertemente, pues llegamos con el paroxismo de este tema. Y todo lo que se habla en Argentina son los derechos y las conquistas sociales.
Y cada vez que hablamos de derechos y conquistas sociales, es alguien que recibió algo sin haberlo producido. Con lo cual, cuando ese tema se exacerba demasiado, tenemos el resultado actual, que básicamente es que el Estado, todos los meses, firma 19 millones de cheques. ¿Sí? Se aumentó el empleo público de 2 millones a 4.200.000. Se aumentaron las jubilaciones porque se les dieron a los que no hicieron los aportes, que todo muy lindo, pero después hay que pagarlo. Y ahí tenés como 6 millones y medio. Y luego tuviste históricamente una década de crecimiento, salvando los últimos años que fueron complicados, pero antes de eso tuvimos una fuerte década de crecimiento y sin embargo los planes sociales crecieron igual. ¿Cuántos? Nosotros estimamos cerca de 8 millones y medio. Todas estas son estimaciones porque además se destruyeron las estadísticas públicas, de forma tal que es difícil saber cuál es el número exacto. Nosotros estimamos entonces que hay cerca de 19 millones de personas que reciben un cheque del Estado. Del otro lado están los que pagan la cuenta. ¿Cuántos son? En el sector privado formal hay 8 millones. Entonces, 8 millones de personas en el sector privado formal tienen que bancar a 19 millones de personas en el sector improductivo de la economía. De forma tal que esto simplemente no funciona más. La consecuencia es que la presión impositiva sobre estos 8 millones es fenomenal. ¿Cuánto? La más alta del mundo, salvo una islita de África de 800.000 habitantes. Todo el resto de los países tienen menor presión impositiva de la Argentina, inclusive los países nórdicos, inclusive Dinamarca, Suecia, Holanda, etc. Esto no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Digamos, no lo dice ningún argentino, el Banco Mundial. De forma tal que el problema impositivo, por supuesto, es tremendo. Este gobierno ha empezado a bajar algunos impuestos. ¿Qué impuestos está bajando el gobierno? Simplemente los que reclama la gente. La gente que reclamó el impuesto a las ganancias, hicieron paros, etcétera, en los sindicatos, etcétera, y también el campo, que se levantó en el 2008, ¿no? Y finalmente bajaron las retenciones al maíz y el campo, ustedes vieron lo que fue Expo Chacra, rápidamente empezó a recomponer su capital, a comprar maquinarias. El campo reacciona muy rápido cuando uno le da los incentivos adecuados. Y por supuesto también las economías regionales. De forma tal que estos son todas cosas que yo veo como positivas. Salir del cepo, volver a los mercados internacionales, el holdouts, como nos contabas, Sergio, hace un rato. La verdad es que fue una muy linda presentación. Pero me interesaba mostrar que el desafío es gigantesco. No es simplemente volver a crecer sin hacer reformas importantes. Entonces, ¿cuáles son estas reformas importantes que son necesarias? Bueno, hay un gran debate. Ustedes saben que en el gobierno son desarrollistas y nosotros somos más bien liberales. Pero estamos en muy buena relación y conversamos con ellos permanentemente. Ellos tienen algunas ideas, como las que hemos visto acá, las cadenas de valor, etcétera, de buscar los clústeres y empezar a ver cómo poder hacer que sean más eficientes, que me parece relativamente bien. Otras ideas en las cuales no estamos tan de acuerdo, como crear 60 centros para vender frutas y verduras. Yo creo que el Estado no tiene nada que hacer vendiendo frutas y verduras, nada. Pero bueno, no es un problema grave. Creo que los temas positivos que han hecho son mucho más importantes. Pero lo que falta, y no hablo del gobierno, sino hablo de la sociedad argentina, es replantearnos los verdaderos problemas. Y los verdaderos problemas son profundos. El primero es la justicia. Y por lo tanto hay que hacer una reforma a la justicia. Nosotros propusimos 114 reformas a la justicia. No se las voy a contar ahora, no se preocupen. Pero hay que empezar por el Consejo de la Magistratura, que es muy importante, el rebalanceo de la justicia. Otro tema es que sea rápida y por tanto tiene que ser eficiente, y para eso hay que introducir los sistemas. Para que se den una idea, hay el 15% de los empleados de la justicia todavía están cosiendo expedientes de papel, con una aguja y un hilo, lo cual es un disparate mayúsculo. Bueno, eso obviamente hay que sistematizarlo. La gran ventaja de sistematizarlo es que no se pueden archivar carpetas o que desaparezcan carpetas, y uno puede seguir quién tiene en cada momento cada carpeta, y si se detuvo en algún momento, buscar el responsable. Hoy eso es imposible, nadie sabe. Francisco Cárrega hizo un trabajo sobre 500 juicios que mostró que tardaban entre 10 y 15 años. Eso no es justicia. La justicia lenta no es justicia. En 10 o 15 años tal vez murieron muchos de los que participaron de los juicios, lo cual es un gran disparate. Para recuperar una casa, mi familia política tardó 3 años. En Londres tardan 2 semanas. Para mostrar las diferencias de qué se considera propiedad privada en un lugar y en otro.
Y encima, cuando fuimos a la jueza de Dolores, nos dijo, bueno, pero tienen que firmar este papel que no van a hacer ningún juicio penal a los ocupantes, que además dejaron destrozada la casa y se llevaron todo lo que había dentro, ¿no? Es decir, la propiedad privada en Argentina es una institución que está andando muy mal y es uno de los principales problemas. Entonces, la justicia, la seguridad jurídica. Las empresas para invertir necesitan seguridad jurídica. Si no la tienen, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Piensa en Argentina un poquito en la historia de que yo empecé, desde que yo salí de la universidad, ¿no? Desde los 80. Primero vino el ahorro forzoso de Alfonsín. Nos confiscaron los bienes. Después venía siempre la inflación, que al que ahorra lo van matando. Después vino el plan Bonex, en la época de Menem, te volvieron a confiscar lo que tenías. Después, para hacer cuento corto, corralito, corralón, default, etc. Te van violando permanentemente las normas, ¿no? de seguridad jurídica. Con lo cual, cuando uno percibe todo eso, lógicamente, si encima te ponen tasas impositivas que son impagables, el Banco Mundial calcula que si sumás todos los impuestos que pagan las empresas, están pagando una tasa del 137%. Explíquenme cómo hace un empresario para pagar esas tasas. Pues muy simple, no las paga. Una vez el juez Cruciani, ¿se acuerdan el del monito? Me explicó por qué renunció. Me dijo, yo me jubilé, podría haber quedado más tiempo, porque pasé por un pueblo que había quebrado porque yo cerré la empresa. La cerré por evasión impositiva. Pero un día, reflexionando, me di cuenta que yo sabía qué empresa evadía. Y me dijo, mira, es muy simple. En Argentina, si una empresa está abierta, es porque evade. Si no, no puede funcionar. Entonces, y eso me lo dijo el juez Cruciani, que era un juez penal tributario, ¿verdad? Es decir, que la presión impositiva tan alta hace que todos convivamos en un universo complicadísimo. Otro día mi peluquero estaba muy enojado con las cuentas offshore y cómo evade la gente, sofisticada, etc. Cuando me terminó de cortar el pelo, yo le pregunté, por supuesto no me dio ticket, ¿no? Entonces le pregunté, bueno, y dime, ¿vos en qué estás inscripto? Bueno, en el monotributo. ¿Y en qué categoría? Bueno, dijo, en la más pequeña. ¿Y realmente vos miraste, le mostrás tus números? Bueno, la verdad es que confieso que no. Es decir, evade desde el chiquitito, desde que no te da el ticket en la ruta, cuando te vas a tomar un café, ¿no? Hasta los que están mucho más sofisticados, con instrumentos, con muchos abogados y contadores, etcétera, y entonces tienen instrumentos internacionales. Pero creo que tenemos que llevar a una reconciliación de la Argentina. Esto significa hablar con la verdad. Y creo que el presidente empezó a hablar con la verdad. Por ejemplo, ahora sabemos que la inflación es enorme. Antes nos engañaban y nos decían que no. Sabemos que la inflación incluso está subiendo, ¿no? Es decir, que hoy empezamos a hablar con la verdad. Esto es muy importante. Y luego empezar a solucionar la justicia, empezar a hacer varias cosas adicionales, que también habló Sergio, el economista, hace un ratito, porque es importante para mantener la competitividad de la economía. Por lo pronto, las relaciones laborales. El costo laboral argentino es muy grande. Hay que reducir el costo laboral. Esto implica tener nuevos cambios también en la forma de relación con los sindicatos. Los sindicatos a nivel sectorial y únicos son corporativos, de origen fascista, de la época de Mussolini, y la verdad que eso es un grave problema para la economía en general. Mucho mejor son que las soluciones sean a nivel de cada empresa. Como es en Chile, cualquier acuerdo a nivel de empresa es superior al acuerdo a nivel sectorial, ¿no? Y si hay un conflicto, vas a una persona que es un mediador. Y el mediador, en el caso de Chile, solamente puede optar entre una posición y la otra. De esa manera, las dos posiciones se acercan naturalmente y nadie quiere ir al mediador. Ese tipo de soluciones son muy importantes en Argentina. Entonces, la flexibilización laboral es clave. Como les decía que los impuestos son altísimos, es obvio que necesitamos una reforma impositiva. Nosotros proponemos volver al Verdi. Estando en Tucumán, espero que haya mucha gente de acuerdo en volver al Verdi. Alberdi decía, las provincias tienen que cobrar sus impuestos, la nación los suyos, y no tiene que haber coparticipación. Es decir, esa es la forma de volver a tener federalismo, la forma de que los gobernadores vuelvan a pararse sobre sus propios pies. Y luego puede haber una pequeña coparticipación horizontal entre provincias, sin la nación de por medio, para temas específicos de infraestructura, de salud, de educación, para desarrollar las provincias más pobres. Pero tiene que ser pequeño. Y además sabiendo perfectamente a dónde va cada dinero. Reforma impositiva. Para poder bajar impuestos, que es muy importante, eliminar todos los impuestos distorsivos, hay que, al contrario de lo que decía un economista hoy en Twitter, no es cierto que hay que volver a poner las retenciones. Hay gente que ya está hablando de volver a poner las retenciones.
sino que hay que seguir bajando las retenciones de la soja y hay que eliminar el impuesto al cheque, y hay que eliminar el impuesto a los bienes personales y varios impuestos distorsivos, pero esto requiere otra reforma. Y la otra reforma es la reforma del Estado. El Estado, con 4,2 millones de personas, tiene que ir suavemente reduciendo su personal. Pero rápidamente tiene que hacer una reforma del Estado en términos de para qué sirve el Estado, cuáles son las funciones que tiene que hacer. Les digo un estilo de cómo se puede hacer a nivel de un municipio. Estábamos el jueves pasado con el intendente de Pinamar, de Martín Yesa. Fantástico, 29 años. Y les digo una reforma que hizo, que podríamos hacerlo en todos lados porque debe estar parecido en todas partes. No conozco el presupuesto de Tucumán, pero me imagino que va a haber cosas parecidas. Juntó a nueve reparticiones que tenía el Estado en Pinamar que proveía bienes culturales. Los sentó a los 9 secretarios en una silla, en una mesa. Y entonces les preguntó, se me ocurre que acá algunos de ustedes deben estar pagando 2 veces lo mismo. ¿Puede ser? Todos se miraron preocupados. Bueno, hizo la investigación y no fueron 2 veces. Encontró hasta 3 veces que pagaban al mismo profesor de folclore en Pinamar, la misma persona, 3 veces el salario. ¿Qué hizo? Lo fusionó y ahora tiene un solo centro que provee cultura o servicios culturales. Ese tipo de cosas se pueden hacer por doquier. Ahí el gobierno creo que tiene al ministro Ibarra, que hemos tenido alguna conversación, en el caso de Manuel Solanet con él, que tiene algunas ideas de modernización que son muy buenas, pero lo cierto es que empezó el gobierno con la pata izquierda, porque aumentaron la cantidad de ministerios. Lo que hay que hacer es reducir la cantidad de ministerios. Pero cuando construís un ministerio nuevo, obviamente vienen las secretarías, las subsecretarías, el subsecretario a su vez quiere tener su secretaria. ¿Cómo vengo de tiempo? Te quedan 15 minutos, 5 minutos, perdón. Bueno, poco. Entonces, bueno, y se empieza a armar. Si le das un edificio, la ley de Parkinson, que es muy conocida en todo el mundo, hace que el edificio se llena. Se llena, entre otras cosas, entre parientes, amigos, etcétera, etcétera. Con lo cual lo que hay que hacer es reducir la cantidad de ministerios y la cantidad de funciones que tiene el Estado, para que el Estado haga lo que realmente tiene que hacer, pero hacerlo bien. El Estado tiene que hacer bien la salud, la justicia, la seguridad, ¿no? La educación, la infraestructura. Y paremos de contar. Si le empezamos a poner 357.000 cosas más, termina que ni siquiera corrigen el bache. Que aquí en Tucumán hay algún problemita de eso. Ahorita están rellenando baches con tierra. Les aclaro, no sé si saben, pero si rellenás un bache con tierra, viene la lluvia, ¿no? Y se te va. Digamos, hay cosas que ya sabemos que no tienen mucho sentido hacer, ¿verdad? En cambio, que hagan lo que tienen que hacer, pero que lo hagan bien. Y que no hagan más de eso, que el resto lo pueda hacer el sector privado. No necesitan vender frutas y verduras. Eso lo hace perfectamente bien el sector privado, ¿sí? Con lo cual, reforma impositiva, reforma laboral, reforma del Estado. Faltan muchas otras reformas. Falta, entre otras cosas, que también lo dijo el economista, hay que mirar el mundo. Y es cierto que se viene la robótica, se viene la Internet de las cosas, es decir, todas las cosas van a estar conectadas por Internet. Se viene una eficiencia mundial extraordinaria. No solo se viene Uber, que ahora es una gran revolución en Buenos Aires, sino que se viene el Google Car, es decir, el auto que se va a manejar solo. Dentro de 20 años no va a haber más choferes de taxi, pero tampoco va a haber más choferes de camión. Todo eso lo van a hacer los robots. Todos los trabajos repetitivos van a ser hechos por los robots. De forma tal que tenemos que cambiar, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que cambiar? La educación. La educación. Hay que hacer una revolución educativa en serio. El ministro Bullrich da en el clavo, dice estas mismas cosas y habla de que hay que hacer una revolución educativa. Sin embargo, cuando decimos qué cosas se están haciendo, la verdad es que no son suficientes. De manera tal que necesitamos un reclamo de las personas interesadas en el tema para hacer una verdadera revolución educativa. ¿Qué está haciendo el gobierno? Por ejemplo, mandando 500 profesores a estudiar a Estados Unidos. Fantástico, pero hay 1.200.000 maestros. Y a 500 no llegamos. Después haciendo un acuerdo con 5 provincias para traer maestros de Finlandia, que salieron primeros en el índice internacional de educación, buenísimo, para ir entrenando maestros acá. Yo aplaudo, me parece buenísimo. Agustín, están tratando de volver a recomponer... Discúlpame, ya estamos con el tiempo. Sí, pues se me acabó. Pero, digamos, lo resumo y les diría que la educación es clave, implica una revolución total, y la revolución tiene que ver con devolver a los padres de familia la posibilidad de elegir la educación de sus hijos.
Luego de la educación hay que hacer una reforma de salud, hay que hacer una cantidad de reformas adicionales y después tal vez en las preguntas podamos seguir hablando del tema. Gracias. Bien, buenas tardes. La idea que es hablar de propuestas de reformas para Tucumán para el Bicentenario, en realidad debería ser un poco diferente. El Bicentenario ya está, así que deberíamos pensar qué cosas habría que hacer pensando en el Tricentenario. No creo que las veamos. Ojalá que sí, pero tengo mis serias dudas. De modo que se van a plantear acá un par de cosas que permitan ir haciendo acciones que mejoren la provincia y la hagan más apta para los seres humanos. Por cierto, no permitir seres humanos en la provincia sería una forma de mejorarla. Pero si lo uno quiere es que los habitantes de Tucumán vivan mejor, hay que hacerla atractiva para los seres humanos. En ese rumbo vamos a hablar de lo que normalmente se presentan como los problemas tucumanos. Esto es carga tributaria, relaciones con la nación. Dentro de las relaciones con la nación, el problema es la distancia al puerto. Después se van a ver cuáles son los que yo considero en realidad problemas más de fondo para terminar bosquejando algo que nos ayude a solucionarlos. En primer lugar, el peso del sector público. Esto es un estudio que hizo la Fundación Libertad de Rosario, donde Tucumán aparece ahí muy por encima del promedio en cuanto al gasto corriente del Estado comparado con el Producto Bruto Geográfico de la provincia. Si lo tomamos como salario medio del empleado público con respecto al Producto Bruto per cápita, y nos damos que Tucumán está ahí primerita. Lo que está diciendo este indicador es que en Tucumán conviene ser empleado público, no empleado del sector privado. Y en cuanto a presión fiscal, bueno, recaudación propia sobre el Producto Bruto, el índice más grande, el porcentaje más grande lo tenemos en Tucumán. Ahora, ¿qué impuestos? Bueno, de paso, esto es el global del estudio de la Fundación Libertad, nos muestra cómo estamos nosotros. Somos la primera barrita roja. El rojo evidentemente indica las de peor desempeño en el índice de desempeño provincial. Principal impuesto tucumano, 77% ingresos brutos, que es el peor de los impuestos para las pymes. Se supone que nuestras principales industrias, nuestras principales empresas son pymes. Se supone que si queremos alentar el emprendimiento va a empezar como pymes. El ingreso bruto es antipyme. Piensen en cualquier cadena de valor agregado integrada por pymes. Cada paso en la cadena de producción y comercialización es una transacción entre pymes. Por lo tanto, está alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos. Si toda esa cadena estuviera dentro de una gran empresa, es simplemente paso de un departamento a otro. No está grabado. Es decir, el impuesto sobre los ingresos brutos, el principal impuesto provincial, le quita competitividad a las pymes comparados con otras empresas. Entonces, de nada sirve hablar de la importancia del sector emprendedor tucumano y de las pymes tucumanas si las grabamos así. ¿Grabarlas para qué? Bueno, ahí está más o menos en qué se gasta. En lo que más se gasta es en administración gubernamental. Después en educación. ¿Por qué pasa esto? Acá citándolo a Adrián Guisarri, que fue el que primero yo escuché plantearlo así. Está un poco modificado acá el ejemplo, pero es el dilema Shumway-Tanner. Estos son Shumway y Tanner. Gordon Shumway y Willie Tanner. O sea, Alf y Willie. Alf es el apodo, Gordon Shumway es el nombre. Alf es el apodo por la sigla en inglés de forma de vida alienígena. ¿Qué decía Guisarri? ¿Y por qué Alf vive mandándose macanas? Y lógico, porque Willy paga los costos. De eso trata la economía argentina. Hay alguien que vive equivocándose y es otro el que paga los platos rotos del equivocado. Seguía diciendo Guisarri, recuerden de dónde venía Alf. Venía de Melmac, un planeta que explotó. Bueno, si todos los habitantes de Melmac eran como Alf, lógico que tenía que explotar el planeta. Desgraciadamente, concluía él, en Argentina hay muchos Alf. El acento de este análisis se lo ponía en aquella época cuando Guisarri hacía esto. En cuánto de los ingresos de una provincia vienen del Estado Nacional, cuánto es recaudación propia.
Y Tucumán está ahí en el 25% más o menos. Sin embargo, esto no es en realidad lo más grave. En aquella época en que Guisarri tira primero el análisis, se veía esto como indicador grave. ¿Por qué? Bueno, el que paga el costo político de fijar los impuestos es el gobierno nacional. El que tiene el beneficio político de gastar la coparticipación es el gobernador. Por lo tanto, los gobernadores son los ALF, el ministro de Economía de la Nación es Willy, en la imagen política. Ahora, si uno va a gastar irresponsablemente, lo más probable es que gaste mal. ¿Qué dice sobre la coparticipación nuestra Constitución? Es un mal diseño. El inciso 2 del artículo 75 en las funciones del Congreso pone que el esquema de coparticipación de Argentina tiene que ser redistributivo. Tiene que ser un sistema que busque la igualdad de niveles de vida entre las regiones del país. ¿Y qué pasa con la eficiencia en eso? La típica, cada vez que hay una regla de redistribución, las redistribuciones desincentivan el trabajo eficiente. Ahora, y la solidaridad y el desarrollo equitativo y todo eso, bueno, habrá que buscar cómo compensarlo, pero vaya una señal, la Constitución también decía, la Constitución del año 94, que la ley de fondo de coparticipación que respetara estos principios debía estar aprobada a fines del año 96. Ya vamos para los 20 años de incumplimiento. También dice la Constitución que le corresponde al Congreso elaborar políticas que hagan a la igualdad de oportunidades y nivel de vida de las regiones del país. Que las políticas que apunten a eso tienen que tener como cámara de inicio la Cámara de Senadores. ¿Qué se ha hecho al respecto? Y todavía nada en concreto. Anda dando vueltas por ahí, sin concreción, la idea del Plan Belgrano. La idea del Plan Belgrano que ha lanzado el Gobierno Nacional en realidad es algo de multiministerios. Tiene que haber un coordinador, José Cano en este caso, que debería aunar el trabajo de distintos ministerios apuntando a los problemas de la región NOA y NEA. ¿Por qué? Pues veamos los subsidios per cápita. NOA y NEA son las regiones más pobres del país y son las que reciben menos subsidios. Claro, la Patagonia es la que más recibe, uno lo puede llegar a entender. Territorio despoblado, poco urbanizado, está bien. Para que el sur tenga sentido lo subsidiemos. Que el área metropolitana de Buenos Aires esté en segundo lugar en subsidios, tiene una sola explicación: concentración política. En el norte somos pocos y dispersos. En Gran Buenos Aires capital son muchos y concentrados. En parte el traslado de la capital a Viedma, Carmen de Patagones podía aliviar un poco eso, porque habría que hacer las marchas hasta Viedma. Entonces es más complicado hacerle piquetes al Poder Ejecutivo. Pero bueno. Dos aclaraciones sobre el traslado de la capital. La ley de traslado de la capital a Viedma, Carmen de Patagones, nunca fue derogada. Lo que no significa que esté vigente. Tanto la provincia de Buenos Aires como la de Río Negro hicieron las leyes para ceder sus respectivas ciudades para que sea la capital. Pero daban un plazo de 5 años para que el traslado se concrete. No concretado el traslado, caía la cesión de las provincias. Por lo tanto, sigue vigente la ley donde el Congreso dice que Viedma, Carmen de Patagones es la capital, pero es imposible cumplirla porque ni Buenos Aires ni Río Negro han cedido sus ciudades para eso. Pero, bueno, la ley está. ¿Por qué pasan estas cosas? Hay un problema principal, que es la falta de respuesta del político a las necesidades del ciudadano. No me refiero a atender las necesidades que el ciudadano cree que tiene, como la de trabajo, precios estables, comida o lo que sea, sino a las necesidades de marco que le va a permitir conseguirse eso. No es la necesidad de ver partido de fútbol, es la necesidad de no tener trabas para establecer una empresa o para tener un trabajo que le permita comprar el televisor para pagar el cable para ver el partido de fútbol. Nunca se secuestraron los goles eran de los clubes. Se lo alquilaban a TIC en una época, se lo alquilaron al gobierno nacional en otra. Pues no son las necesidades concretas, son las necesidades de un marco. Ahora, en lo que se estaba viendo hasta ahora, lo que yo he planteado es un problema de coparticipación.
¿Y por qué no hay ley de fondo de coparticipación? Buena o mala, debería haberla. Tal vez algo mejora. Debería haber políticas diferenciales para igualar las regiones. La Constitución dice eso. Me puede no gustar lo que diga la Constitución, pero lo dice. ¿Por qué no se cumple? La respuesta típica que suelen hacer desde el sector político es: no podemos reformar la coparticipación porque va a haber un cambio en la distribución. Por lo tanto, alguna provincia va a ganar, otras van a perder. Las provincias que pierdan nunca van a querer hacer el cambio. Por lo tanto, nunca se va a poder cumplir la Constitución. Bueno, no es un buen mensaje sobre qué hacemos con la Constitución. Pero de todas formas, el argumento no es cierto. Hay una salida muy sencilla que se hizo con todos los acuerdos de coparticipación que se firmaron hasta ahora. Mantener el nominal monetario del reparto como está hoy. Lo que exceda de coparticipable en el futuro se reparte con la nueva regla. Listo, ninguna pierde. En el porcentaje puede ser que algunas provincias aparezcan recibiendo menos. En la cantidad de dinero reciben más. Así se hizo siempre. ¿Por qué no hacerlo ahora? Para mí el problema es otro. Y no se parece tanto al caso ya de Alf y Willy. Es mucho más grave. Son las atribuciones del jefe de gabinete para disponer del presupuesto nacional, que hasta ahora se venían dando con gran flexibilidad. Salía la ley de presupuesto, decía, se recauda esto, se va a gastar en esto, pero si el jefe de gabinete lo considera conveniente, puede cambiar el sentido del gasto y los montos. Y entonces, ¿para qué diablo hacer una ley de presupuesto? La idea de la ley de presupuesto es darle instrucciones al Ejecutivo para que gaste ciertas cantidades en ciertos rubros. Punto. Es contradictorio con decirle al jefe de gabinete que él, si él lo considera necesario, puede gastar en lo que quiera. Ahora, ¿en qué gasta el Estado Nacional? Gasta en las provincias. Este es el mismo territorio. La nación está formada por las provincias que la integran. Cuando el gobierno nacional gasta en territorios provinciales. ¿Qué tiene que hacer el gobernador? Obedecer lo que diga el presidente de la nación para que el jefe de gabinete use el poder discrecional en su provincia. ¿Para qué querría eso el gobernador? Porque cada vez que la nación gasta en una provincia, libera gasto propio del gobernador para cualquier cosa. Si el gobierno nacional me gasta 100 millones de pesos en un hospital acá en Tucumán o en una ruta en Tucumán, son 100 millones de pesos de recaudación propia que como gobernador puedo usar en lo que se me ocurra. Ahí está el caso de Alf y Willy. Aunque en este caso, Alf son tanto el gobernador como el jefe de gabinete y Willy son los contribuyentes. ¿Por qué hay mala respuesta del gobernante a los políticos? Mi interpretación: la política es un mercado de altas barreras de entrada. Cuando un empresario atiende las necesidades del cliente, cuando tiene competidores que le pueden quitar el cliente. Cuando el político atiende la necesidad del votante, cuando tiene un competidor que le puede quitar el cargo. Ahora, si es caro entrar a competir, el empresario se empieza a aprovechar de su posición dominante. El gobernante se empieza a aprovechar de su posición dominante. ¿Cuándo es cara la competencia? Cuando uno tiene grandes secciones electorales. Porque no solo hay que armar un partido, hay que recorrer la sección para repartir el mensaje. No una vez, montones de veces, hay que repetir. Hay que repartir los volantes, hay que repartir los votos, no una vez, montones de veces. Y hay que tener los fiscales en las mesas para que no te roben los votos. Es importante hacer todo eso para que en primer lugar la gente se acuerde que uno existe y recién votar. ¿Qué sería mejor que esto que tenemos hoy en Tucumán, que parece poco, 3 secciones? Bueno, pero Tucumán es chico. Sí, bueno, es chico. Anda a caminar de Trancas a La Cocha para conseguir votos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto sale en equipo de campaña, en colaboradores, en fiscales? Esta es una alternativa mucho más viable para mí. No es la que más me gusta. Yo preferiría secciones electorales más chicas, de por ejemplo solo 1 o 2 legisladores por sección. Me conformo con que cada departamento provincial sea una sección. ¿Cómo consigo votos? Caminando mi departamento, hablando con mis vecinos. Cualquiera o casi cualquiera podría armar un partido alternativo para competirle al que tiene la banca. Sería más barato competir. Eso creo yo encauzaría mucho mejor a los políticos. El problema con esta idea es que requiere una reforma de la Constitución. Y la reforma de la Constitución yo les desconfío. Se puede colar cualquier cosa en una reforma.
Pero al menos se podría empezar con algo que es factible, que son los municipios. Todavía no está aprobado, a pesar que tiene 10 años la Constitución de Tucumán, todavía no está aprobada la Ley Orgánica de Municipios. Se la podría hacer y disponer ahí, por ejemplo, que el Consejo Deliberante decida en cuántas secciones se divide cada ciudad. Y vamos a tener concejales por barrio. Es mucho más barato y más representativo que listas sábanas como es hoy. Para peor, pensar alguno, lista sábana con acoplados, las colectoras, como dicen en Buenos Aires. Sí, pero dentro de todo incluso hay una salida. Es una percepción, no lo he visto muy bien, pero es una percepción. Me parece que el peronismo es mucho más vivo para trabajar esto que los otros partidos. Los acoples peronistas responden a los barrios. Los acoples de los otros partidos se desparraman en toda la ciudad. ¿Cuál es la idea del acople? Segmentación de mercado. Si uno presenta un solo modelo de autos, por ejemplo, para todos los clientes posibles, va a vender una cierta cantidad. Si a cada tipo de cliente le ofrecemos un modelo distinto, vamos a recaudar más. Con los votos es similares. Si un partido presenta una sola lista, consigue cierta cantidad. Si presenta montones de listas para cada posible tipo de votante que sumen al mismo gobernador, cosecha más votos. Esa es la idea del acople, una segmentación de mercado. ¿Cómo ha segmentado el peronismo? Por barrios. ¿Cómo han segmentado los otros partidos? Por origen intelectual, afinidad ideológica, lo que sea. Es más barato el trabajo peronista que el trabajo de los no peronistas. El peronista trabaja concentrado en un solo barrio, con la gente que ya lo conoce, la gente busca el voto que ya sabe cuál es, los fiscales son todos de la zona. Es más competitivo el peronismo. Deberían aprender los demás. El otro punto importante, transparencia. Hace muy poco se armó la discusión de cuánto costó el edificio de la legislatura. Dicho sea de paso, como me suele recordar un amigo, la obra pública más importante de los 12 años de gobierno de Alperovich fue el edificio de la legislatura. Ese pretendía ser el Celestino Gelsi del siglo XXI. Y quedan pocos minutos. Ahora bien, ¿cuánto costó? Discutían. Vamos a hacer una ley de acceso a la información pública, meta. Hasta que resulta que el gobierno nacional metió un proyecto de ley de acceso a la información pública. ¿Qué han dicho en Tucumán? Esperemos a que se apruebe la ley nacional, vamos a ver si nos adherimos o no, o si hacemos una distinta. No hace falta, existe esta ley, la 25.400, que aprobó un convenio entre la Nación y las provincias en noviembre del año 2000. El punto 13 del convenio dice que gobiernos nacional, provincial, municipal se obligan a informar todas estas cosas. Estado de ejecución de presupuesto, órdenes de compra, todo tipo de contratos. Parte de estas cosas están en las páginas de internet del gobierno, pero no están bien organizadas ni están todas accesibles. Lo que este convenio decía era mucho más, y sigue. Son varios puntos, y vean al final. La información precedente será puesta a disposición de los interesados en forma inmediata, a su requerimiento o mediante la autorización al libre acceso en las respectivas plataformas informáticas. Es mucho más avanzada que el actual proyecto de ley de acceso a la información pública, que plantea una espera. Usted haga el pedido, la repartición tiene cierto tiempo para contestar. Si no contesta, se inicia otro camino. La ley que está, la 25.400, el acuerdo que firmó la provincia, dice acceso inmediato. ¿Por qué no se la cumple? Claro, no cubre toda el área del Estado, cubre Poder Ejecutivo. Lo que la hace más sencilla, hace un decreto y ya está. Tenemos acceso a la información pública a la mayor parte del gasto. De paso, porque me estaba olvidando, y todo esto, ¿qué tiene que ver con la distancia al puerto y el inciso 19 del artículo 75? Muy fácil. Todo esto uno le puede reclamar al gobierno nacional. Y del lado propio, ¿qué hacemos? Es como si uno dijera, a mí me gusta el básquet, pero nació petizo. ¿Qué hago? ¿Voy a pedir que bajen los aros? No, lo que me tengo que preocupar es de ser mejor en otros rubros del básquet, que no sea colgarme del aro cuando le emboque. Tendré que aprender a driblear mejor, tendré que aprender a tirarla mejor de 3 puntos. Simple, compensar lo que me falta con otras cosas. No he salido fachero, bueno, tendré que ser simpático. Entonces, es más o menos así. Resulta que mi provincia está a 1.200 kilómetros del puerto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Pedir que me lo acerquen al puerto? No, lo que tengo que hacer es bajar los impuestos
y apuntar a las actividades que no requieran llegar hasta el puerto para ser exitosas. Preocuparme yo de compensar. ¿Sirve para eso lo que estuve planteando? Yo creo que sí. Vamos por partes. Reforma política. ¿Por qué serviría? Porque lo obligaría al gobernante a trabajar mejor por su gente. Ante el peligro de perder los beneficios del cargo, no le va a quedar otra que trabajar. Transparencia. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil descubrir cuándo se equivoca y cuándo acierta el gobernante. Por lo tanto, va a ser más fácil cambiar lo que esté equivocado y sostener lo que esté acertado. No me importa tanto con qué orientación. Mientras la cosa responda a lo que el ciudadano está dispuesto a bancarse en impuestos y mientras se sepa claramente cuáles son los costos y beneficios, está bien, acepto que no se haga un gobierno al 100% como me gustaría, porque tienen en claro de qué se trata. Bueno, el mismo que tiene los beneficios paga los costos. Y lo último, hacerse cargo. ¿Quién? Los políticos de sus actos. Para eso hace falta la transparencia y la reforma política. El sector privado de sus resultados. Dejen de llorarle al gobierno, perdones tributarios y ayudas cuando la vean mal. Dedíquense a ganar plata. Y los ciudadanos de su sociedad. Eso implica presionarlo a los gobernantes para que hagan bien las cosas, inclusive como empresarios, y hacerse cargo de los propios errores de votación. Vos no lo entendés al peronismo porque el peronismo es un sentimiento. Bueno, la política no es un sentimiento, el gobierno no es un sentimiento. En todo caso será un arte donde hay valores sentimentales, pero en definitiva tienen que hacerse las cosas que funcionen. Eso es parte de que los ciudadanos nos hagamos cargo de nuestra sociedad. Si eso pasara, creo yo que va a haber un mejor clima, un mejor ambiente para pensar de acá a 100 años qué pasa y a ver si nos vamos despertando un poquito. Muchas gracias. Bueno, abrimos las preguntas. Principalmente me gustaría saber cuáles son los criterios. Hay dos preguntas acá, porque tiene que ver con la otra, y me gustaría, ¿cuáles son los criterios para evaluar esa crisis o ese déficit institucional? Porque no lo he entendido. Porque estábamos hablando de porcentaje, de nivel, de ranking, y no sé cuáles eran los criterios para evaluar ese ranking. Segundo, estamos hablando de transparencia y estaba escuchando, no entiendo, yo creo que hay un montón de artículos de la Constitución que no están siendo cumplidos y que nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, ¿cuál es la institución clave que está marcando que estemos permitiendo y que todavía tengamos una Constitución que no se cumple? Que creo que es la crisis más grande que tenemos. Es correcto. Nosotros lo que hacemos es un índice conformado por 8 indicadores internacionales, todos hechos por ONGs o institutos como el Fraser Institute de Canadá, es la Transparencia Internacional, que es una ONG alemana, está el Banco Mundial, etc. Y hay 4 que se refieren a las relaciones que tenemos entre los argentinos con respecto a relaciones políticas, que se definen desde la política, la toma de decisiones desde la política. Y eso tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el rule of law, que significa el imperio de la ley, etc. Y otras 4 tienen que ver con relaciones entre las empresas, cómo funcionan los mercados. Y nuevamente son 4 indicadores internacionales, está del Banco Mundial, por ejemplo, el Haciendo Negocios del Banco Mundial, del Fraser Institute y de Heritage Foundation. Heritage es de Estados Unidos y el Fraser es de Canadá, son índices de libertad económica. Los países que tienen mayor libertad económica son los países que mejor le va al mundo. Los que tienen mejor PBI per cápita son los que tienen mejor calidad en el desarrollo humano. Todos los indicadores funcionan mejor cuando hay libertad económica. Pero también tiene que funcionar bien el sistema político. Con lo cual es una combinación de esos 8 factores. Cada uno de esos, a su vez, se abre en una cantidad de temas. Vas al Haciendo Negocios del Banco Mundial y se abren 47 temas diferentes. No me da el tiempo para describirlos todos, pero están todos en la página web si quieren analizarlos. El no cumplimiento de la Constitución, me parece a mí, tiene 2 elementos. Uno es desconocimiento. En parte por la tradición de violación constitucional que hemos tenido en el país.
Un caso típico cuando en el año 2008 se estuvo discutiendo la resolución 125 que aumentaba las retenciones a la exportación de soja. Lo lamento por los alumnos míos que están acá presentes porque esto ya ha sido tema de clase, pero bueno, lo van a tener que escuchar de nuevo. El artículo 4 de la Constitución dice claramente que a los impuestos sobre el comercio exterior los fija el Congreso. Y el artículo 75 dice lo mismo. Bueno, cuando empezó lo de la discusión por la 125, el tema fue el nivel de retención, que si es mucho, que si es poco. A nadie se le ocurrió plantear si era legal o no. Hasta que uno se acordó, che, si la Constitución dice, y ahí empezó la discusión de hay que llevarla al Congreso o no. Entonces, el primer punto me parece a mí es ese. Hay décadas de violación constitucional que nos han llevado a desacostumbrarnos a lo que son los derechos constitucionales que deberíamos defender. Y entonces no se los conoce. El segundo punto es que es caro hacer cumplir la Constitución. Porque quien tiene la primera carga como estructura armada para el cumplimiento son los partidos políticos. Y a los partidos políticos, en algunos casos, no les conviene el cumplimiento estricto de la Constitución. Por poner un ejemplo, en la Constitución dice que cuando un diputado cesa en su mandato, por muerte, renuncia o lo que fuere, o un senador cesa en su mandato, hay que llamar a una nueva elección. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Suplentes. Renuncia el diputado, sube el suplente. Renuncia el senador, sube el suplente. No están contemplados en la Constitución. De hecho, no es que no esté contemplado. La Constitución explícitamente dice que hay que llamar a una nueva elección. Ahora bien, ¿conviene o no conviene? Yo acá me pongo del lado del partido político. Supongamos Tucumán, diputado nacional García Hamilton por la Unión Cívica Radical. Muere. Hay que llamar a una nueva elección. ¿Quién lo va a reemplazar? Un peronista. ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? Lo reemplazó quien seguía en la lista, Nora Castaldo. Entonces, violando la Constitución, se mantuvo la representación de la minoría en la Cámara de Diputados. ¿Es conveniente o no es conveniente? El partido político va a ver como conveniente no respetarla completamente. ¿Y cómo debería ser uno para conseguir que un partido político busque el respeto pleno de la Constitución? Y tendría que militar en un partido. La alternativa es formar una ONG o integrar una ONG que se dedique a presionar para que la opinión pública vea con claridad lo mal que se está actuando. Y eso quita tiempo. Uno tiene que trabajar, tiene que estar con la familia, tiene que descansar. Si además tiene que hacer vida cívica, la cosa se complica. Es decir, uno quiere entender qué es lo que está pasando. Va a un comité, charla con el que esté en el comité, que llega como a la medianoche, así que a las 3 de la mañana volvemos a la casa. Vamos a la unidad básica, hablamos con el que esté en la unidad básica, llega a las 11 de la noche, volvemos a la casa a las 3 de la mañana. La cuarta vez que lleguemos a la casa a las 3 de la mañana vamos a encontrar que nos han cambiado la cerradura. Entonces, tener un compromiso pleno con la vida cívica también es costoso y creo que eso es parte de los por qué no se cumple la Constitución. Bueno, muchas gracias. No tenemos más tiempo para hacer preguntas. Sí, cómo no. Yo quería hacer un pequeño comentario final, que es el siguiente. Creo que Argentina tiene una oportunidad extraordinaria. La verdad es que uno puede estar en algunas cosas de acuerdo y en algunas no con el gobierno, pero yo creo que todos tenemos que estar muy claros que hay que apoyar a este gobierno. Si le sale mal al gobierno actual, Argentina va a estar muy mal. De forma tal que es indispensable que cada uno desde su lugar estemos pensando de qué manera podemos colaborar, que no es colaborar con el gobierno, es colaborar con Argentina. Es realmente entender que tenemos 4 años cruciales luego de 80 años de decadencia. Así que yo les felicito por estar acá un viernes a la noche, porque creo que es una manera muy buena que es empezar a participar en estos temas. Muchas gracias.